Alabado sea Jesucristo. Estamos transitando el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. Este capítulo, de modo general, es un capítulo que está ordenado a dar una serie de recomendaciones o a responder algunos interrogantes vinculados con el modo en que deben comportarse los miembros de la comunidad. Esa comunidad de Cristo, los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo, los que están cerca del Señor, esos cómo deben comportarse. Hay una serie de preguntas que el Señor responde y en otros casos hay enseñanzas que el Señor da. Algunos llaman a este capítulo el comienzo del discurso eclesiástico, así como habíamos visto que había uno sobre parábolas, que había otro sobre milagros. Entonces acá parece que el discurso tiene como centro a la iglesia y al modo de relacionarse de los miembros, a cómo deben comportarse. ¿Cuál es la visión general de este capítulo 18? El capítulo 18, si tú tenés la Biblia ahí abierta, vas siguiendo conmigo esto que voy diciendo. Capítulo 18 tiene del versículo 1 al versículo 4 la respuesta a la pregunta ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? A partir del versículo 5 y hasta el versículo 11 se va a hablar justamente de la importancia que tiene este comportamiento para no escandalizar, y se va a centrar en los pequeños, en la enseñanza de Jesús, y ahí vamos a tratar de hurgar un poquitito sobre esta realidad. Del versículo 12 al versículo 14, la oveja perdida, la parábola tan conocida de la oveja perdida. Del versículo 15 al versículo 18, la corrección fraterna. Del versículo 19 y 20, la oración en común, es decir, esa presencia de Jesús en la oración. El 21 y el 22, el perdón, ¿cuántas veces tengo que perdonar? La pregunta. Y a partir del versículo 23 y hasta el final de este capítulo, que irá por el 35, una parábola de alguien que ha sido perdonado pero que no perdona. De forma que este es el capítulo 18. Como ven, son enseñanzas de Jesús que nacen de preguntas o que nacen de que el mismo Señor quiere aplicar determinadas enseñanzas a ellos. ¿Cómo debemos vivir entre nosotros? De cualquier manera, no. Debemos vivir buscando en lo que el mundo ofrece, no. Recuerden que la expresión mundo designa no la creación de Dios, no lo bueno que salió de las manos de Dios, sino eso que se hizo presente en el mundo por la rebelión, por la negación, por querer, como en el caso de la Torre de Babel, construir algo que alcanzara el cielo pero que no tuviera Dios. Y en este caso, construir algo, un mundo sin Dios. Ese es el elemento central de esa imagen de lo que el mundo nos ofrece. Bueno, no lo que el mundo nos ofrece, sino la enseñanza de Cristo. Vayamos entonces al comienzo de este capítulo 18. Dice el comienzo, hablándoles a los discípulos. En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y dijeron: ¿quién es pues el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor? Recuerden que parece ser que esto de ambiciones o de celos, está reflejado en una serie de textos que hacen presente esta pregunta, o como en el caso de la madre de Juan y de Santiago, que le quiere pedir al Señor que ponga uno a su derecha y otro a su izquierda. De manera que esto parece estar presente, ¿no? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el mayor? ¿No? De manera que sabemos nosotros que el Señor pone el acento en que el que ama más, el que sirve más, esos son los mayores. Y esos que aman más o que sirven más no buscan lugares para destacarse, puestos de reconocimiento, sino que en realidad tratan de vivir en silencio y con mucha sencillez esa condición de servir y de amar y de servir, sabiendo que el Señor dará a cada uno lo que corresponde y que eso será justo, como dice el Salmo ese tan lindo: en la sentencia, en el juicio, tendrás razón y en el juicio brillará tu rectitud. Podemos tener totalmente calma y tranquilidad, que aquello que se nos dará es lo que verdaderamente cada uno de nosotros merece.
Y entonces dice que Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: yo les aseguro, si no cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Primero, los fariseos creían que uno tenía derecho al reino de los cielos. Jesús pone ya en consideración de sus discípulos que siempre el reino de los cielos es que hay que recibirlo, que no es una cuestión de exigencia, sino que es de gratuidad. El Señor nos concede el reino de los cielos, nosotros no podemos exigirlo. Y por otro lado, este don gratuito que es el reino de los cielos refleja algo que los discípulos deben vivir. Pone al niño delante y lo pone como ejemplo. Cuando uno piensa inmediatamente en el niño, ve por un lado la sencillez, la dependencia, la humildad, el corazón sano, ¿no? Por otro lado, puede pensar en el niño y ver esa otra parte que todos conocemos, las rabietas, cuando el niño se pone un poco egoísta, ¿no? O sea que están las dos cosas en los niños que habitualmente nosotros conocemos. ¿Qué serían las cosas que destaca Jesús de todo esto? Bueno, parece ser que más bien lo que acontecía en su tiempo, porque en la sociedad en la que vivían, el que tenía menos valor era el niño. De todos los miembros de la familia, en las valoraciones que se hacían, el niño era el que tenía menos valor. Por eso Jesús dice, ¿verdad? Eso era como la condición que los discípulos necesitaban. Es decir, no tienen que sentirse importantes, sino que tienen que entrar por el camino de la humildad. Y la humildad exige humillación. Y esto es lo difícil de la humildad. No el hecho de que yo diga, yo no quiero para mí ningún lugar importante, yo no quiero tal cosa, sino eso de como sentir que muchas veces estás postergado, o no te toman en cuenta, y entonces allí se siente como una rebelión interior diciendo esto es una injusticia. Bueno, cuando eso se vive con más paciencia y con más paz, entonces esa humillación hace aflorar en nosotros la humildad, porque va matando en nosotros como el ego, esa decisión como de querer siempre reclamar. Jesús dice, se les va a entregar el reino. Ustedes no anden buscando lugares de privilegios, ni de reconocimientos, ni de querer estar en los primeros lugares, sino por el contrario, actúen con humildad, con sencillez. Y en el versículo 5 habla de los pequeños, ¿verdad? Dice, y el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, pero el que escandalice a uno de estos pequeños, ahí identifica pequeños y niños, o sea que, vamos a ir un poco por este camino. Jesús habla de la necesidad de la pequeñez, y en este sentido sí, lo pequeño supone una dependencia, lo pequeño supone el estar como aguardando las cosas de la mano de Dios. Dice, el que escandaliza a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. El escándalo es una cosa muy delicada, sobre todo cuando se escandaliza a los pequeños. Aquí, pequeños hay que salir solamente de la consideración de los niños, sino pequeño es el simple, el sencillo, ese que cree en Cristo y de los que abundan en nuestras comunidades, que a veces no está movido ni por las internas eclesiales, ni tampoco por esas otras realidades que a veces vienen como corrientes para llevárselo en una o en otra dirección, sino que tiene un corazón, podríamos decir, limpio, como dice la bienaventuranza, los limpios de corazón verán a Dios. Bueno, ese pequeño, Jesús dice, cuidado con escandalizarlo. Por eso yo ponía el ejemplo el otro día, si uno de pronto hace algo que no está mal, pero que podría escandalizar a una persona de las que Jesús llama pequeños, debería no hacerlo, por más que no estuviera mal, porque en realidad esa libertad que se puede dispensar el que lo hace, puede afectar a estos pequeños a los que Jesús especialmente cuida. Por eso cuidado con hacer comentarios delante de un grupo de gente y de pronto se pueden encontrar personas que uno dice Jesús llama pequeños, comentarios que uno hace delante de los hijos o de los nietos,
¿no?, sobre determinadas realidades, y a veces no están mal los comentarios, pero el asunto es si los que escuchan estos comentarios tienen un juicio suficiente como para poder verlo en la dimensión en la que se está haciendo el comentario, y no de pronto escandalizarse, y lo que sería espantoso, que se debilitara su fe o que se comenzara a entibiar esa fe, porque comienza a tener una mirada que ya está marcada por esta realidad. Los pequeños, Jesús habla del escándalo de los pequeños. Guardaos, dice en el final de este pasaje, versículo 10, de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. La importancia, ¿no? Cuidado, ¿no? Cada uno de ellos tiene un ángel custodio y estos ángeles están delante de Dios en el cielo. Y en el versículo 12, una parábola absolutamente conocida. Hay una cosa que se ha perdido, en este caso es la oveja. San Lucas trae la del hijo perdido, la de la oveja perdida y la de la dracma, la de la moneda que se perdió. Aquí tenemos la oveja. Bueno, esta parábola supone algo se ha perdido. Luego esto que se ha perdido se busca con insistencia, se busca, podríamos decirlo, apasionadamente, y luego de que lo que se busca se encuentra, entonces se produce una gran alegría. Lo encontrado da una gran alegría. De manera que estas parábolas de los perdidos hallados, se los llama así, es una parábola que refleja la acción de Cristo en el mundo. Es buscar a los que están alejados. Y a esto nosotros tenemos que servir. Y tiene que ser un motivo de alegría para nosotros. Cuando de pronto el Señor en el camino de la vida encuentra a algunos que estaban alejados, a algunos que estaban perdidos. Porque nosotros hemos estado perdidos y hemos estado alejados. Y así como el Señor se sirvió de otros para ayudarnos a volver a Él, para que ayudarnos a que lo encontráramos, y estos que nos ayudaron se alegraron porque sabían que esta era la alegría de Cristo, alegrémonos nosotros también cuando sabemos de algunos que estando alejados o estando perdidos son encontrados. Dice, si un hombre tiene 100 ovejas y se les descarría una de ellas, ¿no dejará las 99 para ir en busca de la descarriada? Deja 99 para buscar una. El cardenal Bantuan, en uno de esos comentarios muy sabios que tiene, dice que Dios no sabe nada de matemáticas, porque justamente para él 1 vale más que 99. Pero esto es significativo, es así. Cada uno de nosotros para el Señor es lo más valioso. Por eso va a buscar a ese que se ha perdido. Y si llega a encontrarla, os digo la verdad que tiene más alegría por ellas que por las 99 descarriadas. ¿Cuál es el fruto de que se encuentran las personas que están alejadas o perdidas? La alegría. Eso es lo que tiene que llenar nuestro corazón. Si aparece un sentimiento interior de tristeza, hay que tener mucho cuidado. O si uno no se alegra con las cosas que alegran a Dios, que es lo que hay que pedir. Ayúdame a que me alegre con las cosas que te alegran, que me alegre con las cosas que alegran a Jesús. Que esos sean los motivos de mi alegría, y entonces mi alegría se volverá más estable. No tanto, ¿verdad?, irá bajando y subiendo, entonces a veces caerán algunos picos de pozos de tristeza o depresivos, sino que tenga una mayor estabilidad. ¿Por qué? Porque estará unida a la alegría que alegra a Jesús. Dice, de la misma manera, no es voluntad del Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. El Señor dice, debemos cuidar especialmente a los sencillos, a los humildes, a los pobres espiritualmente y a los pobres materialmente, con la intención de que no se pierdan, de que se encuentren con Él y de que Él los salve. Esa debe ser nuestra mayor pretensión. Y entonces viene una enseñanza sobre la corrección fraterna. Es muy difícil la corrección fraterna. Qué difícil es, qué difícil es. Pero si yo no corrijo, si es que me corresponde a mí, si es que soy yo la persona adecuada, si es que tengo las disposiciones necesarias, pero si yo no lo hago, entonces allí está mi falta, porque no puedo no involucrarme cuando de pronto es necesario esta acción sobre algún hermano, porque corre un riesgo infinitamente peor, que es el de perderse. Si tu hermano llega a pecar, vete, repréndele a solas, tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha,
toma todavía contigo uno o dos, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad, y si hasta a la comunidad desoye, sea para ti como gentil o publicano. Hay como una progresión en la pretensión de la corrección de un hermano de la comunidad que de pronto se ha equivocado y ha pecado, ¿verdad? Jesús allí dice, ve tú y habla con él directamente. Dice, si no es así, toma algún hermano más y vayan dos. Si no responde a esto, dilo delante de la comunidad. Y si no responde, él, ya lo que tenías para hacer lo hiciste. Aquí es muy difícil la corrección fraterna, es muy difícil, es muy difícil. Aquí lo primero que hay que entender es que la corrección fraterna no supone que yo sea Dios. Es decir, no es que yo voy a poder hacer una corrección fraterna cuando yo sea Dios, es decir, cuando yo sienta que soy impecable. No. La corrección fraterna supone la preocupación válida por un hermano que por distintas circunstancias se está alejando de la comunión o de la unión o de estar en la comunidad. ¿Soy yo la persona adecuada? La primera cosa que tengo que preguntarme. ¿Soy yo la persona adecuada? Cuando yo voy a hacer la corrección fraterna, en realidad, tengo claro que lo más importante es la salvación de él y que lo que me mueve es el amor a Dios y por lo tanto el amor a él. O me descargo, o pongo sobre la mesa cosas que en realidad tienen que ver con mis visiones de determinadas cosas que él hace. La corrección fraterna. Después, es el momento oportuno. He encontrado el momento oportuno y las palabras adecuadas para, en lugar de encender aún más lo que no anda bien, tratar de ver cómo creo ese marco de paz para que él pueda escuchar y entonces plantearle la dificultad. Como pasa con los hijos, como pasa cuando uno a veces se acerca a decirle algo, ¿verdad? Sabe el momento, sabe cómo debe decírselo, porque la pretensión es salvarlo, no es condenarlo, porque hay una corrección fraterna que es condenación. Está señalándoselo tanto que comienza a veces por el orgullo la persona a rechazar y a poner distancia. No es fácil la corrección fraterna. Jesús la pone como un elemento importante dentro de la comunidad cristiana. Y en el versículo 19 les aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en el cielo. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Presencia de Jesús. Es muy importante esto, ¿verdad? La Iglesia nos enseña que hay diversas presencias de Jesús, que una sola es sustancial, que es la Eucaristía. Pero también nos dice que Jesús está presente en su palabra y que es una presencia real. También nos dice que está presente, como en este caso, donde dos o tres se reúnen en su nombre, y es una presencia real. Por eso, ven que hay un taladro, por las dudas si lo escuchan. Presencia real. De forma que sustancial es solo la Eucaristía, pero es una presencia real y sustancial. Pero estas son presencias reales, donde dos o tres se reúnen en su nombre, está el Señor. De manera que nuestra oración no es solo lo que nosotros realizamos, sino lo que el Señor realiza en nosotros y con nosotros. Confiemos mucho en esta presencia del Señor en la oración y no la dejemos, no la abandonemos. Y Pedro se acerca para hacer una pregunta: ¿cuántas veces tiene que perdonar? Porque en realidad el número 7 es un número que da cierta plenitud, ¿verdad? Por eso muchas veces aparece el número 7, es un número de plenitud. Y entonces va a decir a Jesús, 7 veces tengo que perdonar. Y entonces Jesús le dice 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? Siempre. Podríamos plantearlo así. Pedro le dice, tengo que perdonar un número de veces determinado. Y entonces Jesús responde al decir 70 veces 7, Pedro, ¿cuál es el amor que tú tienes que le pone límites a tu perdón? De manera que diríamos, si es el amor de Cristo que habita en nosotros, entonces está claro que no hay límites para el perdón, que el perdón es una acción que brota del amor
y que brota de la misericordia. Por eso la misericordia no es una acción por la que yo le doy al otro algo que parece justo, sino pasando por encima de la justicia, entonces el amor es capaz de buscar rescatar al otro para que pueda seguir su camino. Y el final de está vinculado con una enseñanza, una parábola, en donde hay alguien que es perdonado, pero que él no perdona. Es decir, digamos, recibe el perdón porque lo beneficia, porque siempre el perdón es un beneficio, pero que no hay que solo cuantificarlo materialmente, sino que hay que verlo desde lo espiritual. Y por otro lado, cuando tiene la ocasión de ejercer el perdón, no lo hace y actúa, digamos, despóticamente. Que entre nosotros no ocurra así. ¿Por qué? Porque todos somos beneficiarios de un perdón, del perdón divino, y por lo tanto debemos ser también repetidores en el sentido de entregar, tenemos que ser dispensadores de ese perdón divino que está en nosotros, porque el perdón sana, el perdón libera y el perdón nos hace más humildes. Bueno, capítulo 18, Evangelio según San Mateo, para leerlo, para gustarlo, para darle gracias a Dios de estar en la iglesia. Bendito sea Cristo que nos ha llamado y que con su sangre nos ha rescatado. Que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.